daño es justamente haciéndole una creatinina antes y después de esa alimentación. Porque recuerdan que les dije, si por A o B, mala suerte de ustedes, le dan una dieta y causa un daño renal, fácil que se lo pueden decir que ustedes, como consecuencia de esa alimentación, desencadenaron una enfermedad renal crónica, sin ustedes haber sabido que de repente ya la paciente padecía de esa enfermedad. En cambio, si ustedes hacen las pruebas antes y después y el paciente está igual, entonces no hay ningún problema. Bien, entonces la creatinina es un buen indicador de la función renal. Y la excreción de esta se usa para calcular la pérdida urinaria de otras sustancias. ¿Está bien? Entonces por eso es que es importante la creatinina. Sigamos con aminoácidos como precursores. La alanina me va a servir básicamente para la formación de piruvato. ¿Está bien? La beta-alanina en presencia de histidina me da carnosina, y la carnosina con el grupo metil me da anserina. La beta-alanina, ¿de acuerdo? Es para coenzima A, ácido pantoténico. La carnosina es activadora de la miosina ATPasa, al igual que la anserina. Ambas son activadoras de la miosina ATPasa en tejido muscular. Ambas, ¿de acuerdo? La diferencia es que además la anserina es amortiguadora del pH, ¿de acuerdo? Especialmente en la contracción muscular en condiciones de anaerobiosis. Y en condiciones de anaerobiosis, en el hígado, ¿qué se obtiene de la glucólisis? Producto de la glucólisis en anaerobiosis en el músculo. Ácido láctico. ¿Ah? ¿Qué? ¿La anaerobiosis es láctica o láctica? Lactato, pues. Lactato, ¿cierto? ¿Y ese lactato lo usa el músculo? ¿El lactato lo usa el músculo? No. Ay, No. no. ¿Qué hace el lactato? Es enviado por torrente sanguíneo ¿hacia dónde? Hígado. Hacia el hígado. ¿Y el hígado convertido en qué? Piruvato. En piruvato. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué me interesa acá de la histidina? Si bien es cierto, me interesa que es importante la histamina, ¿de acuerdo? Porque la histamina está involucrada con procesos de reacciones alérgicas, también las purinas, ¿sí? Pero la histidina me da ácido urocánico, glutamato y ulteriormente asfaceto glutarato, que es lo que es más resaltante. ¿Está bien? No quiere decir que el resto no sea importante, por favor, ¿eh? También me interesa que forme purinas, que forme histamina, pero acá está resaltado el alfa-acetoglutarato, porque el alfa-acetoglutarato es parte del ciclo de Krebs. La cisteína me da beta-mercaptoetanolamina. También me da beta-mercaptopiruvato. Y este beta-mercaptopiruvato finalmente me da piruvato, pero la cisteína por sí misma también puede dar piruvato. La cisteína en presencia de ácido pantoténico me da coenzima A. ¿Está bien? El aspartato. El aspartato me va a servir básicamente para oxalacetato, pero también para formación de urea, asparagina, pirimidinas y purinas. ¿Está bien? Glutamato para GABA y a su vez GABA para darme succinato, pero también para dar carnitina. Igual, purinas, pirimidinas, urea, alfa-acetoglutarato y glutamina. Pero básicamente en este caso el glutamato para la formación de succinato. ¿Bien? La lisina para dar hidroxilisina, pero después de la formación de alfa-acetoadípico y glutaril-CoA para la formación de acetil-CoA. Para eso me es de importancia la lisina. La metionina, S-adenosilmetionina, de la cual ya hemos hablado, es transportador de grupos de un átomo de carbono, ¿cierto? Ese SAM me da S-adenosil-homocisteína, L-homoserina, alfa-oxibutírico, propenil-CoA y finalmente succinil-CoA. Es decir, a partir de metionina tengo succinil-CoA. ¿Está bien? Todas las reacciones que han sucedido son importantes que ustedes las sepan, para dónde viene, cómo que la metionina se llegó hasta succinil-CoA, claro que sí,
por un poco de cultura general, vino por acá, y llegó, pero lo que me interesa es que de metionina obtengo succinil-CoA. Del triptofano voy a obtener básicamente acetil-CoA. 5-hidroxitriptofano, serotonina, 5-hidroxi-N-acetiltriptamina, melatonina y ácido nicotínico. Todos ellos importantes. Pero recuerden la acetil-CoA del triptofano. Bueno, acá son todas las reacciones que van a tener lugar para que pueda ulteriormente formemos alanina. ¿Está bien? Acá tienen quinurienina, alanina, 3-hidroxiantranílico, ácido, 3-hidroxiantranílico, ¿de acuerdo? Glutaryl-CoA, acetoacetil-CoA, ¿está bien? Pero en la clase del día de hoy nos interesa cómo a partir del triptofano, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a la formación de alanina. Recordarán ustedes que en el examen no se toma reacciones, no se toma digamos, si tenemos quinurienina, pero sí, ¿no?, que a partir del triptofano obtuve alanina. ¿Bien? Con respecto a la síntesis de neurotransmisores, el triptofano va a servir para la serotonina, pero también para la formación de melatonina, básicamente eso. Con respecto a la arginina me sirve para alfa-cetoglutarato. Primero me dio ornitina, ¿y la ornitina para qué me sirve? ¿Dónde es importante la ornitina? Lo hemos visto hoy día. Ornitina. ¿Se acuerdan que se regeneraba? ¿Dónde se regenera la ornitina? En el ciclo de la urea. ¿Sí? Ya. Y también la clase precedente hemos hecho referencia a la putrescina y a la espermina, pero más quizás se hagan ustedes hagan memoria, ¿de acuerdo? Cuando hablamos sobre la putrescina y la cadaverina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Más allá del nombre, obviamente, ¿no?, que son llamativos, putrescina y cadaverina. Porque la putrescina y la cadaverina se caracterizan por ese olor fuerte que tienen. ¿Sí? Se lo mencioné en la clase precedente. Eso es lo característico de putrescina y cadaverina. Bien, entonces, la arginina libera urea, forma ornitina, ¿de acuerdo? Glutamato y alfa-cetoglutarato. Incluso acá estaba la parte de la que estaba haciendo referencia, ¿no? La ornitina en el ciclo de la urea. Esta ornitina libera dióxido de carbono, forma putrescina, y la putrescina me da lugar a espermina, ¿de acuerdo? A su vez, la arginina, en presencia de glicina, igual, vuelve a formar ornitina. ¿Bien? Da guanidinoacetato, otra vez el SAM, S-adenosilmetionina, ¿cierto? Y me da S-adenosil-homocisteína para darme creatina y ulteriormente crea pirina. ¿Está bien? Entonces, para todo esto es importante la arginina. ¿Está bien? La síntesis de poliamina. La síntesis de poliamina, tenemos que hablar sobre que estas van a ser sintetizadas a partir de la ornitina. Entonces, la ornitina no solamente tiene importancia porque participa en el ciclo de la urea, sino también ¿por qué? ¿Por qué? Acá estamos. Porque a partir de ella se van a sintetizar las poliaminas. Dos cosas importantes: ciclo de la urea y síntesis de poliaminas. Por si acaso. Se utilizan para estabilizar moléculas de ADN, se ligan a las proteínas y al RNA de algunas fuentes. ¿Bien? Controlan las propiedades eléctricas de las membranas excitables. Su síntesis está relacionada con el estado de proliferación celular. Y cuando se activa la síntesis de ácidos nucleicos, también ocurre la de
oleaminas. ¿Por qué? Porque comprenderán ustedes que si estabilizan moléculas de ADN, entonces ambas tienen que estar funcionando para que este ADN se pueda formar de manera adecuada. ¿Está bien? Entonces, a partir de ornitina, da lugar a putrescina, S-adenosinmetionina, me da 5-metiltioadenosina, ¿de acuerdo? Y formo espermina. Otra vez el SAM para dar finalmente espermina. Y como ustedes pueden apreciar, ¿qué es lo que hace el SAM? Va simplemente a transferir, ¿cierto? Acá es 1, y déjenme ver el otro, creo que es este de acá, si no me equivoco, este es el otro. ¿De acuerdo? Son grupos de un átomo de carbono que van a ser transferidos gracias al SAM. La fenilalanina me da tirosina, pero vamos a partir por favor de acá de la tirosina. Fenilalanina me da tirosina, perfecto. Y esa tirosina me va a servir para estas dos, que son, ¿qué cosas? Son hormonas tiroideas, ¿cierto? La triiodotironina y la tetraiodotironina, a partir de monoiodotironina y diiodotironina. La diiodo con una diiodo, tetraiodo, y la monoiodo con una diiodo, triodo. ¿Está bien? Entonces tienen ustedes por acá, ¿qué cosa? Hormonas tiroideas. Pero la tirosina, además, me sirve para formar epinefrina. Pero también, obviamente, norepinefrina. ¿Sí? Entonces, tirosina forma dopa, dopamina, norepinefrina y epinefrina. ¿Está bien? Entonces, a partir de tirosina puede formarse esto. Pero no solamente eso. A partir de tirosina también puede formar acetil-CoA y fumarato. Entonces ya tienen varios productos que se obtienen simplemente a partir de ¿qué? A partir de tirosina, ¿cierto? ¿Cuáles? Hormonas tiroideas T3, T4. ¿Qué más? Epinefrina, norepinefrina. ¿Y qué más? Acetil-CoA y fumarato. ¿Bien? Todos ellos provienen simplemente de la tirosina. Obviamente de tirosina pasa a ácido homogentísico, fumaril acetoacético para dar luego acetil-CoA y fumarato. Bueno, y por otro lado, la tirosina también da dopaquinona, quinoleimina, ¿de acuerdo? Y finalmente la quinoleimina me da feomelanina o eumelaninas, y la dopaquinona me da melaninas de tipo mixto. Pero eso es importante que ustedes lo sepan, sí, pero más importante es lo que hemos hablado. T3, T4, norepinefrina, epinefrina, acetil-CoA y fumarato. ¿Bien? Todos provenientes de la tirosina. Bien, acá para que ustedes vean que a partir de la tirosina se forma 3,4-dihidroxifenilalanina, que es la dopaquinona. Por otro lado tienen ustedes la leucodopacromo, la 5,6-dihidroxiíndole, la índole 5,6-quinona, la melanoquinona, ¿de acuerdo? Para dar melanina, básicamente. ¿Está bien? Y básicamente esa es una de las funciones que tiene también la tirosina. En este lado, para ver estas reacciones que ustedes observan acá, todo esto es el detalle de esto de acá, de esta vía, ¿de acuerdo? Que es acetil-CoA y fumarato. Bien, esta vía que está acá resumida la pueden ustedes encontrar acá, que está todo, ¿de acuerdo? Fumarato y acetil-CoA. ¿Sí? A partir de tirosina también les había dicho, aparte de T3, T4, epinefrina y norepinefrina, dopamina. ¿Está bien? Todo a partir de tirosina simplemente. A partir de tirosina, básicamente lo mismo, simplemente acá pueden ustedes observar que acá está dopamina, norepinefrina y epinefrina, ¿de acuerdo? Y otra vez con la participación de SAM, S-adenosilmetionina, para dar S-adenosil homocisteína. Y el grupo de un átomo de carbono estará. ¿Bien? Acá está la el SAM, ¿de acuerdo? Acá no hay carbono. Bueno, aparte de eso, obviamente, ¿no? Pero acá no hay carbono, NH2 termina, y acá le ha agregado un grupo metilo. ¿Está bien? Esa es básicamente la función, en este caso, de la SAM, para la formación de epinefrina. Este es norepinefrina y este es epinefrina.
Cuando hablamos de proteólisis endocelular, como ustedes pueden haberse dado cuenta, cuando hablamos de proteólisis tenemos que ver, entre otras cosas, es el rompimiento de las proteínas. Que yo les dije, en el inicio de la clase les comentaba, la proteólisis es un proceso que se puede dar continuamente y de esa manera obtienes aminoácidos, ¿está bien? Que esos aminoácidos son aminoácidos gluconeogénicos, todo lo demás, perfecto. Pero no es la mejor fuente de energía. La primera fuente de energía tiene que ser los glúcidos por un lado y después vienen los lípidos. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. La clase pasada, asimismo, habíamos conversado de la existencia de ¿qué? De un pozo o un pool de aminoácidos. Y ese pool de aminoácidos, ¿de acuerdo? Que dependía de ¿qué? De la proteólisis, ¿cierto? De una proteólisis que era... Pero también, aparte de la proteólisis, había una síntesis. ¿Bien? Ahora, eso guarda relación además con la ingesta de proteínas que uno tiene en la alimentación y la excreción ulterior. Es decir, entre todos ellos tiene que haber, ¿qué cosa? Un equilibrio. ¿Está bien? ¿Puede haber condiciones en las cuales una persona requiera más proteínas? Sí, puede haber condiciones. Más allá de netamente hablar de fisiculturismo, halterofilia, como ustedes quieran llamarlo. Hablamos, por ejemplo, de pacientes quemados. ¿Está bien? En los pacientes quemados, con grandes extensiones gran porcentaje de superficie corporal afectada como consecuencia de las quemaduras, ¿está bien? Va a haber un requerimiento extra de proteínas. Y está ahí, déjenme ver, bueno, más adelante lo que está. La parte relacionada con el balance nitrogenado. Ustedes van a tener que tener en consideración el balance nitrogenado en algunos pacientes. Sobre todo se tiene en consideración bastante lo que es el balance nitrogenado en aquellos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. No son los únicos, ¿de acuerdo? Hay pacientes que están en intermedio o a veces en piso y que de repente requieren sí un balance nitrogenado. Claro que sí, hay que saber hacerlo y hay que tener en consideración la ingesta proteica y cuánto está esta persona utilizando para la formación de nuevos tejidos. ¿Está bien? Entonces, este aporte de proteínas tiene que ir de la mano con la utilización que tenga el organismo. Como lo voy a repetir, ¿hay condiciones en las que tendrás que dar más? Sí, hay condiciones en las que tienes que dar más. ¿Bien? Para eso, obviamente, tienes que evaluar también función renal, porque si el paciente requiere más proteínas, ¿está bien? Y es un paciente con enfermedad renal crónica, pues tienes que tener mucho cuidado, tienes que manejarlo bien ese paciente para que no se te complique más. ¿Bien? Entonces, además, ese intercambio que tiene que haber en el pool es un intercambio dinámico, les decía, y que no es estrictamente semejante, pero sí puede hacerse una comparación con creatina fosfato. ¿Qué es creatina fosfato? ¿Qué es creatina fosfato? Lo hemos visto en carbohidratos. ¿Es el qué? El depósito ¿de qué? De la T. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de metabolismo en carbohidratos, le dije que había un pozo de ATP, que es creatina fosfato? ¿Se acuerdan? Y le dije que era un pozo altamente dinámico. ¿Bien? Que lo primero que le dije es que hay una gran cantidad de ATP. Le tomas una foto en este momento y hay bastante ATP, pero que ese ATP está entrando y saliendo constantemente. Por eso es un pozo altamente dinámico. ¿Está bien? Por eso les decía, de alguna manera quería hacer un símil, de acuerdo con ese pozo, porque la proteólisis también es dinámica. ¿Está bien? Está constantemente cambiándose las proteínas. Y la síntesis, o sea, la formación de proteínas, es una reacción de orden cero, es independiente de la concentración de proteínas. ¿Está bien? Es independiente, no guarda relación con la concentración de proteínas. Pero la degradación sí depende de la concentración de proteínas. Es decir, conforme vas degradando proteínas, ¿es por qué? Es porque
bueno, aparte que pueden haber fallas y sea estrictamente necesario eliminar esas proteínas. Además de ello, ¿de acuerdo? Va a depender de cuántas proteínas haya. Hay cantidad suficiente, entonces no degradas muchas proteínas. Hay bastante proteína que reponer, entonces hay que sintetizar más. ¿Está bien? Entonces, en función a eso es como se produce. Y el recambio que permite, como les estaba diciendo hace unos instantes, eliminar aquellas proteínas que hayan sido elaboradas y obviamente hayan salido con falla o alteradas. ¿Está bien? Entonces, esas proteínas tienen que eliminarse de todas maneras. Por lo tanto, esa es justamente una función del recambio de proteínas. Recordarán ustedes que cuando hablamos en la primera parte de colágeno, ¿se acuerdan? Y les dije que era, ¿qué es el colágeno, verdad? Es una proteína, ¿cierto? Perfecto. ¿Y el tiempo de vida media del colágeno es corto? Puede durar meses, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la velocidad de degradación se expresa en términos de vida media y es diferente para cada proteína. ¿Está bien? No todas las proteínas tienen el mismo tiempo de vida media. Y recuerden ustedes cuando hablábamos de estas enzimas claves, ¿de acuerdo? Del metabolismo, ¿sí? Recuerden ustedes, tienen un tiempo de vida media que no es igual al tiempo de vida media, ¿de acuerdo? De otras enzimas que no son, digamos, claves en el metabolismo. Va a variar, no es lo mismo. Por lo tanto, como bien dice ahí, es diferente. Y la degradación es realizada por las proteasas. ¿Bien? Entonces, son estas enzimas las encargadas de degradar a todas aquellas que no están bien ensambladas o ya cumplieron su vida media, ¿de acuerdo? Y por lo tanto hay que regenerarlos. Y estas proteasas, ¿no? si bien es cierto, cumplen su función, ¿de acuerdo? Pero la especificidad que estas tienen va a ser variable. Entonces, las proteínas lábiles están constituidas por proteínas de rápido recambio. ¿Qué significan proteínas lábiles? Porque por ahí, déjenme ver, no, más adelante hablamos sobre el metabolismo lábil. ¿Qué es lábil? Son aquellas que se rompen con cierta facilidad. Esa es la labilidad. Entonces, el pozo de proteínas lábiles está constituido por proteínas de rápido recambio. ¿Sí? Es decir, aquellas que necesitan cambiarse rápidamente. ¿Sí? Acuérdense, el esqueleto de carbono, ¿de quién era? La que me permite, proporcionan, de estas proteínas, proporcionan energía y forman glucosa. ¿Está bien? Entonces, el esqueleto de carbono de estas proteínas son para formar glucosa. ¿Está bien? Y una dieta baja en proteínas no permite mantener un equilibrio nitrogenado. ¿Por qué? Porque si no ingiere suficiente cantidad de proteínas, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando al principio, cuando hablaba del nitrógeno como forma de urea, ¿qué sucedía? Con una dieta baja en proteínas. ¿Qué sucedía con el nitrógeno? Disminuía a casi la tercera parte, ¿cierto? Cuando la dieta era pobre. Sin embargo, cuando la dieta era rica, hay dos cosas. Uno, estoy hablando en términos aproximando, digamos, se duplicaba cuando la dieta era rica en proteína. Pero otra cosa importante, la enzima clave en el ciclo de la urea, ¿qué sucede? Se activa, ¿cierto? Sobre todo cuando tiene dietas ricas en proteínas y este consumo es sostenido por 4 días o más. ¿Está bien? Por eso le estaba haciendo referencia hace unos instantes lo concerniente a la dieta baja en proteínas. ¿Bien? Usualmente algunas personas cuando van al gimnasio suelen hacerle caso a los señores que están ahí, ¿cómo se llama? Trainer, creo que se llama, ¿no? Algo por el estilo. Entonces dice, no, tienes que comer proteína. Esa proteína está bien, pero para alguien que hace fisicoculturismo. Pero para ustedes que van a tonificar,
no tiene sentido darle proteínas. ¿Está bien? Es un gasto innecesario. ¿Bien? Ahora, como también les estaba haciendo referencia, una persona que tiene extensa área del cuerpo y que requiere una mayor síntesis proteica, en ese caso sí va a ser necesario que el aporte proteico sea más elevado. Bueno, la determinación de la excreción de 3-metilhistidina es bueno ¿para qué? Para ver la degradación de la proteína muscular. ¿Y cuál era la que me permitía saber la función renal? Y que también dependía del músculo. ¿Qué evaluación, qué prueba hago? Creatinina, ¿de acuerdo? Y el recambio de estas proteínas plasmáticas se determina por la declinación exponencial de la radiactividad ligada a la proteína en el plasma. La vida media de la albúmina es de 20 días y la albúmina es una proteína de transporte, claro que sí. ¿Y qué transporta? 1. Ácidos grasos. 2. Fármaco, muy bien. 3. Hormonas. 4. Algunos minerales. ¿Está bien? Porque recuerden ustedes que hay proteínas específicas para ciertos minerales, como puede ser ¿cuál? La ceruloplasmina. ¿Qué transporta? La ceruloplasmina transporta cobre. Y la transferrina, ¿qué transporta? ¿Cierto? Esta es la degradación de proteínas en ratas, ¿de acuerdo? Miren ustedes, bueno, orquidinas de carboxilasa, 0,2 horas, 22-beta-metilutráico-reductasa, 3 horas, ¿de acuerdo? Pero, estas sí las conocen ustedes. Fosfenol piruvato carboxinasa, 5 horas. La glucokinasa, 12 horas. Glucosa sinfosfatidihidrogenasa, 15 horas. La glucokinasa es una exoquinasa, ¿cierto? ¿Y cuántas exoquinasas hay? ¿Cuántas? Qué complicado, ¿no? 4, pues. ¿Cuántos más van a haber? ¿Cuáles son? Difícil, ¿no? La 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Y la 4 cómo se llama? ¿La 4 cómo se llama? Glucoquinasa. Carbohidratos, ¿ah? Miren ustedes. Vamos. Las enzimas proteolíticas se encuentran en el citosol y en los lisosomas. Ojo, en el citosol, ¿de acuerdo? Hay 4 proteasas. 2 que dependen de calcio. Una es una proteasa neutra, ¿de acuerdo? Y otra, ¿de acuerdo? Que es dependiente de ATP y se llama proteasoma. Y acá también. ¿Ese dónde es? En el citosol. Pero en los lisosomas hay proteasas que se llaman catepsinas. No se equivoquen con calpaínas. Las catepsinas están en el lisosoma y las calpaínas están en el citosol. ¿Está bien? Además, no se olviden que hay 4 en el citosol. 2 por calcio, una neutra y una que es proteasoma, que es dependiente de ATP. Vamos. Sustancias PEST. Las proteínas que contienen una o más regiones de prolina, glutamato, serina y triptofano tienen una vida media corta. ¿Está bien? No, treonina, disculpen ustedes, treonina, triptofano no existe, treonina. Cuando una proteína de vida media larga se le incorpora una secuencia PEST mediante mutagénesis, incrementa la labilidad metabólica. ¿Está bien? Por eso yo decía, más adelante vamos a ver la habilidad. ¿Está bien? Entonces, cuando le agregas una secuencia PEST, ¿de acuerdo? Produce mutagénesis. Y cuando hablamos de ubiquitinización, ¿de acuerdo? Déjenme ver. Acá está, pero después lo vemos. Lo que pasa es que
¿Qué hace? Añade la ubiquitina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y se une, por ejemplo, a una proteína objetivo en la lisina. Ahí se une la ubiquitina. Y al reconocer la enzima, la presencia de ubiquitina con lisina, la degrada. ¿Por quién? Por las proteasomas. ¿Está bien? ¿Y las proteasomas dónde están? Están acá, pues, en los lisosomas. Perdón, en el citosol, perdón. ¿Está bien? En el citosol. Oxidación de residuos de aminoácidos. Habíamos hablado en alguna ocasión referente a el efecto de los radicales libres sobre los lípidos, especialmente lípidos de membrana, ¿cierto? Y esa acción de los radicales libres sobre los lípidos de membrana producía lo que se denomina lipoperoxidación. ¿Bien? Y al producir lipoperoxidación, obviamente daña membrana, puede producir muerte celular. Pero no solamente hablamos de daño a nivel de membrana, sino también los radicales libres pueden afectar a proteínas y al DNA. En este caso, vamos a hablar de los aminoácidos que constituyen obviamente las proteínas y que van a ser afectados por los radicales libres. Van a ser oxidados, siendo los más susceptibles los lisina, arginina y prolina. Esto sucede solamente in vitro, no in vivo. O sea, no todo lo que sucede in vitro lo puedes extrapolar, ¿de acuerdo? Y decir, sucede in vitro, entonces sucede in vivo, ¿de acuerdo? Entonces, esto solamente sucede in vitro. ¿Qué? En E. coli y en el hígado de rata hay enzimas proteolíticas que hidrolizan específicamente a proteínas como glutamina sintetasa oxidada, pero no a la proteína nativa. Es decir, atacan a la enzima, pero no atacan para nada a la proteína nativa. ¿Está bien? Eso, por favor, solamente sucede in vitro. El residuo aminoácido N-terminal, la vida media de una proteína depende de la identidad de su residuo N-terminal. ¿Cuál? Fenilalina, tirosina, triptofano, leucina, arginina y lisito. ¿De acuerdo? Y estos tienen una vida media corta. Y la vía lisosomal, las proteasas, ¿se acuerdan que habíamos visto que había en el citosol y los lisosomas? En este caso estamos hablando de las proteasas lisosomales, contribuyen con el 50% de la actividad proteolítica total, tienen un pH óptimo ácido y requieren la eliminación previa de carbohidratos que se encuentran ligados a las proteínas. Con las proteasas tenemos la catepsina B y las catepsinas B, H y N. Esto es lo que yo les estaba diciendo, miren ustedes. Acá está la ubiquitina unida a una enzima activante, ¿de acuerdo? Esta ubiquitina después ingresa otra enzima, ¿de acuerdo? Desplazando a la primera enzima, ¿de acuerdo? Y finalmente esta se va a unir a la proteína objetivo, en este caso específico de los puntos de lisina, y entonces de esa manera lo reconoce, separa las ubiquitinas, por eso dice ubiquitina acá, y además comienza recién a realizar la proteólisis. ¿Está bien? Es de esa manera como lo reconoce y recién procede a fragmentarlo. Muy bien, eso es todo. Gracias.